El Instituto Cervantes de Madrid acoge Escrituras en Libertad, la mejor exposición y la más grande que ha habido nunca de experimentación. España e Hispanoamérica. Aquí hay vídeos, documentos históricos, revistas, porque al fin y al cabo los motores suenan mejor que los endecasílabos. Estamos en Todo es Poesía menos la poesía y hoy hemos venido a visitar la sede del Instituto Cervantes, que acoge la exposición Escrituras en Libertad, comisariada por José Antonio Sarmiento. Es la más grande, yo creo, que ha habido en Madrid sobre poesía experimental. Sí, bueno, yo creo que en Madrid y en el resto de España creo que es la más importante que se ha hecho hasta el momento. ¿Cómo ha sido la tarea de recolección? ¿Poniéndote en contacto con los autores? Bueno, la parte histórica, sobre todo hemos encontrado los documentos en las bibliotecas, ¿no? La Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Reina Sofía, y ya a partir de los años 60 contactando a los autores y también con mi archivo, ¿no? ¿Es colección personal, entonces? No, todo no, pero una parte sí. Ramón Gómez de la Serna, gracias a él, España se convirtió en un juego. Y aquí lo tenemos, explicando que para orar lo mejor es tener una mano grande, 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 como España. Gómez de la Serna es el gran introductor de la vanguardia en España. Fue el que tradujo y publicó el manifiesto futurista de Marinetti en 1909 y realmente yo le considero el primer manifiesto de la vanguardia en España. En realidad los primeros libros de poesía visual se publicaron en Barcelona. El principal poeta es José María Junoy. Él es el autor del primer libro de poesía visual que se publicó en España. Se titulaba Trozos. ¿Y estamos en el año? En el año 1916. A partir de 1918, con el ultraísmo, en realidad se creó un movimiento en sintonía con lo que se hacía en la vanguardia internacional. Realmente fue un movimiento menor. Tenemos aquí un manifiesto el boletín Dada. Hemos publicado aquí un díptico que publicó el movimiento Dada, donde vienen los presidentes del movimiento a nivel internacional, y ahí aparecen varios españoles y sudamericanos. Esta primera parte culmina en 1928 porque ese año Marinetti visita Madrid. La segunda parte se inicia con Brossa, que quizás es el poeta visual más conocido, ¿no? Joan Brossa, el padre de casi todos los poetas experimentales, el hombre que trabajó con los objetos y que extrajo de ellos su sentido poético, introduciendo dados dentro de los porrones o billetes dentro de los libros. Y luego recoge los diferentes movimientos que aparecen en los años 60, como es el Grupo SAG, con Juan Hidalgo y José Luis Castillejo. Y bueno, y en esta exposición hay obras que se han hecho utilizando el propio edificio, ¿no? Vamos a entrar en un poema de Isidoro Valcárcel Medina, que ha decidido intervenir la caja de las letras, donde antes se guardaba el dinero cuando esto era el Banco Central. Ahora encontramos poemas en cada una de las cajas. En la poesía no hay dinero, porque en el dinero no hay poesía. Un eco. ¿Cómo escribirlo? Precio puesto a las palabras, el justo. La frontera silábica como demarcación y no solo como marcación, el terreno inasible de los conceptos. Pues muchísimas gracias y nada, que dentro de 10 años haya otra exposición como esta. Muy amable. Hemos podido hablar con el comisario de la exposición y ahora vamos a visitar las obras que, en mi opinión, son más relevantes, más importantes. Felipe Bosso, el gran Felipe Bosso, muy difícil de encontrar sus libros y, sin embargo, hace que hablen las palabras a la manera de los caligramas, simplemente cayendo el punto de la I, nos remite inmediatamente al efecto de la lluvia. Felipe. Existen grabaciones de García Lorca tocando el piano con la argentinita, pero también existen grabaciones del bombardeo de Adrianópoli, un poema sonoro de Filippo Tommaso Marinetti, que en este caso pues debe ser un disco de pizarra probablemente. Disco gramófono. La poesía experimental
trata de realzar algún contenido significativo. En este caso lo que tenemos son los retratos de Eduardo Scala, en el que los nombres de los escritores, en este caso Alejandra Pizarnik, están realizados sobre papel y formando estructuras geométricas con esos propios nombres. Antonio Gómez, un autor que vive en Mérida y que trabaja a la manera de Brosa y de Madoz, de Chema Madoz, con la paradoja, y que todo es lo que vemos y su contrario. El grupo Zag, uno de los grupos musicales y poéticos más importantes en España, y Juan Hidalgo, uno de sus mayores mentores, que propuso el recorrido japonés, hacer con cualquier objeto o cosa un recorrido cualquiera de duración indeterminada o a determinar para cada ejecución. Casi todo o todo vale. Francisco Pino, Valladolid, un autor absolutamente gráfico y visual que convierte el libro directamente en una caja, en un espacio habitado, o bien en un espacio deshabitado, en agujeros. Aquí no hay palabra, solo hay espacio. Y las primeras vanguardias, que son las que nos enseñan de alguna manera cómo se puede jugar con las palabras y con los signos sin ningún tipo de problema. En este caso, Salvat Papasseit, el inventor de la revista Un enemic del Pobla, ya en 1919 está utilizando elementos gráficos, tipográficos y caligramáticos en sus poemas. Algunos autores saben perfectamente cuál será el final de su trabajo cuando acuden a él. Esos son los artistas. Otros, sin embargo, desconocen absolutamente cuál será el final de su trabajo, y esos son los creadores. El arte es largo, la vida, en cambio, corta, como un cuchillo.